Bien, sí, 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 vamos a ver quién más. Tantito. Ay, Cuidado, cuidado. Bien, ¿quién más me falta? Bien, Pita. En lo que se van incorporando, permítanme. Ya nada más que se incorporen de más bien. Continuamos entonces, chicas. Bien, Tania. Bien, chicas, vamos a continuar entonces. Déjenme terminar de incorporar a sus compañeras que están ingresando. Bien, les vuelvo a compartir pantalla del documento que estábamos viendo, por favor, para terminar la explicación. Déjenme ver cuál era, porque ya se me fue el avión. Aquí está. Me dicen si ya se cargó. todavía no. Ya. Ya. ¿Ya se ve? Ah, ok, muy bien. Vamos a continuar. Nada más déjenme aquí checar. Tenemos algunos problemas hoy de internet, sobre todo de la zona de Ixmiquilpan, allá arriba, ¿verdad? Con sus compañeritos. Y entonces, de pronto tengo que atender el chat acá también. Pero bueno. Bien, chicas. Entonces, estamos en las ciencias auxiliares, en las ciencias complementarias de la lingüística. Y me faltaron mucho, como les comentaba, en todas hay más ciencias que se relacionan con la lingüística, no solamente, pues, ¿cómo se llama? No solamente las que ahí les puse. Por ejemplo, les comentaba hace un rato el derecho, las matemáticas, este, ¿qué más? La ética, ¿sí? Todas estas se van a relacionar con la lingüística igual. Ya saben que pues todas van a apoyar de alguna manera con su conocimiento a que ésta pueda llegar a sus estudios, o bueno, a lo que está realizando. Voy a pasar al siguiente documento. Bien, ahora tenemos otras ciencias que también se van a encargar o de alguna manera van a apoyar pues a lo que es la lingüística, ¿sí? Y tenemos cinco ciencias importantes también para la lingüística. La primera, pues, es la historia. Hace un rato hablábamos de los procesos de sincronía y diacronía, y también hablábamos un poquito de geolingüística. Hablábamos un poco de estudiar en determinado momento histórico a una lengua y de estudiar su evolución, así como lugar donde esto se da. Aquí, como parte importante, pues bueno, tenemos a la historia. La historia, efectivamente, lo que va a ser, de alguna manera, va a ser que nosotros podamos entender los determinados periodos históricos
y cuál era la utilización que se le daba al lenguaje dentro de estos contextos históricos que se estaban teniendo, ¿no? Cada proceso histórico, cada etapa histórica del ser humano, pues la lengua, el lenguaje, que así lo conocemos normalmente, ha tenido una relevancia porque es el medio por el cual se comunica esa sociedad determinada. Si nos vamos, por ejemplo, a un poquito hablando de nuestra historia, con los mayas, con los teotihuacanos, con los olmecas, con los aztecas, pues vamos a entender que ellos en este periodo histórico utilizaban una lengua distinta tal vez a la que conocemos, utilizaban un distinto modo de signos, símbolos, ¿sí? Incluso hasta hoy en la actualidad algunos ni siquiera han podido ser descifrados, ¿no? Lo mismo pasa con los egipcios, con griegos y demás culturas que desarrollaron un sistema de escritura, de lenguaje, de comunicación distinto a lo que normalmente nosotros tenemos. Entonces, dentro de la historia vamos a conocer que hay diferentes lenguas que van a dar paso a lo que hoy conocemos o conocemos como las lenguas que tenemos actualmente, ¿no? Estos idiomas. De hecho, más adelante vamos a estar viendo todas las lenguas que le dan sustento, pues, al español, ¿no? Porque, pues, es de alguna manera, la lengua que nosotros conocemos, la lengua que nosotros hablamos. Sí, entonces la historia se va a encargar de investigar estos conocimientos, de investigar estos hechos, cómo sucedieron, por qué y todo lo demás. Tenemos a la retórica. La retórica es la capacidad dice ahí de persuadir o de deleitar. ¿Por qué con la retórica? La retórica la utilizan mucho los políticos, los escritores, los demás. ¿Para qué? Para utilizar el lenguaje de una forma correcta con la cual se nos pueda a nosotros persuadir o deleitar, ¿sí? Que es la parte que hacemos con la retórica, ¿sí? Como les decía, claro ejemplo, pues los políticos utilizan el lenguaje de tal manera que influyen en nosotros para creerles, ¿sí? Y además nos saben engañar muy bonito, lo utilizan bien, persuaden a través de la lengua, ¿sí? Tenemos a la estilística, y aquí es el uso artístico o estético del lenguaje en las obras literarias. Aquí es, si ustedes han leído obras, por ejemplo, de 1700, como La Ilíada, La Odisea, el poema del Cid, todos estos tipos de obras, no sé, Sor Juana, todos estos autores, si se dan cuenta, la manera en que utilizan el lenguaje para hacernos saber algo de manera, pues, bonita, de manera estética, de manera que nosotros podamos entender de manera correcta, ¿sí? Entonces aquí, eso no quiere decir que la estilística no se utilice en la actualidad. Claro que sí, aún en la actualidad, en nuestras canciones, siempre y cuando no sea reggaetón, ¿verdad? Pero se sigue, siento yo, pero yo creo que de aún así, de todas maneras, hasta en el reggaetón tiene que existir la estilística para hacer de alguna manera algo estético de la lengua, ¿no? Para que se pueda entender, comprender. Entonces, se sigue utilizando la estilística. Tenemos a la filosofía. Y pues bueno, aquí en la filosofía del lenguaje también utiliza una parte muy importante, pues porque es a través de lo que se hacen todas estas cuestionamientos acerca de la verdad, quiénes somos, qué hacemos y demás, y también el uso y significado pues del lenguaje, para qué nos sirve, cuál es su función, qué hace, ¿no? Todo eso es lo que se encarga la filosofía. Y pues la literatura, que yo creo que es donde más vemos enfocado la lingüística también en la manera y el arte de escribir, ¿verdad? Que es también parte del uso estético que se le da a la palabra escrita, ¿no? Esto a través de poemas, poesías, todos los versos, todas las estrofas, los cuentos, novelas y demás, cómo se utiliza pues a la lengua para dar a conocer algo, ¿sí? Entonces, estas también son muy relevantes para lo que es la lingüística. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nadie, ¿todo claro? Bueno, y si no, ya las engañé bien, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Vamos entonces con la última parte. Bien, para el estudio de lo que es la lingüística, pues se van a utilizar tres aspectos importantes, ¿sí? ¿Qué va a ser la lingüística histórica, la lingüística descriptiva y la geolingüística? ¿Por qué son importantes? Pues bueno, la lingüística histórica que va a abarcar en este estudio, por ejemplo, va a hacer uso de lo que es la semiología, la pragmática,
y también la diacronía, la sincronía, pues va a estudiar en este punto a la lengua en un determinado periodo histórico. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues estudiar la evolución de las lenguas, ¿sí? En sus aspectos, pues, de diacronía y sincronía en un determinado periodo, ¿sí? Como les decía, todo ha tenido evolución y bueno, a partir de los diferentes momentos históricos de la vida del hombre, pues el lenguaje, la lengua también ha tenido mucho que ver y también ha evolucionado, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí, como ustedes ven, pues habla mucho de diacronía y sincronía, pues de alguna manera es lo que va a ver esta parte de la lengua, de la lingüística histórica. Por eso yo les decía, más adelante nosotros vamos a ver todo el conjunto de lenguas que dan paso pues a lo que son las lenguas romances, español, francés, portugués. ¿Por qué les llamo lenguas romances o por qué están denominadas así? Porque tienen relación. Si ustedes escuchan hablar una persona en portugués, una persona en francés, pues nos es un poco fácil entender qué están diciendo porque son de la misma del mismo grupo familiar, digámoslo así, son familia, ¿sí? Pero vamos a ver todas las lenguas que le dan paso al español. Va a ser un poquito interesante esa parte. También por otra parte tenemos a la lingüística descriptiva. Tania, ¿nos puedes leer qué es la lingüística descriptiva, por favor? Lingüística descriptiva. Es una rama de la lingüística cuyo objetivo es la descripción, formalización y explicación científica de cómo opera una lengua concreta y de cómo la usa un grupo de hablantes en un periodo de tiempo específico. Este periodo puede ser el presente, el inglés contemporáneo, o en caso de que haya testimonios escritos apropiados, el pasado, el inglés antiguo o el inglés medio, etc. Lo importante en cualquier estudio descriptivo de una lengua en cualquiera de sus estados es que se ocupe explícitamente de esa lengua en ese periodo determinado. Ok. Entonces, a grandes rasgos, lo que va a hacer la lingüística descriptiva, pues es describir precisamente en un determinado periodo, pues el uso de esa lengua, ¿sí? Por eso, una va a ser, mientras una se va al periodo histórico en su evolución diacrónica, en la lengua descriptiva va a ser descripción de eso. Y por último tenemos a la geolingüística. Cari, ¿puedes leernos qué es la geolingüística? A ver si no te sales. A ver si no. La geolingüística estudia la diferencia entre el sociolecto de grupos separados por ciertas variables sociales como la religión, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la procedencia del hablante, por ejemplo, ciudad-campo. Cuando este va unido a una cultura particular se denominan algunas veces etnolecto. Por ejemplo, el yiddish suele ser considerado como el dialecto del alemán. Bien. En este aspecto de geolingüística, lo que se refiere, y les comentaba hace un rato, todas las lenguas que se hablan, pero todas sus variantes. Y aquí también tiene que ver con el aspecto psicológico y la parte antropológica, pero también la parte geográfica. ¿Y por qué? Porque, como vemos, vamos a utilizar nuestra lengua de acuerdo a nuestro lugar de geográfico donde nos ubiquemos. No es lo mismo cómo habla una persona del campo, como ahí lo dice, cómo habla una persona que vive en la ciudad. No es lo mismo cómo habla todo un personaje que puede ser científico, que cómo habla el albañil, ¿sí? No es lo mismo cómo habla el sacerdote que cómo habla uno de nosotros que no pertenece al clero. Cada uno va a utilizar el lenguaje de acuerdo a esto, y por eso esto se va a encargar la geolingüística, ¿sí? De estudiar todas estas partes que llamamos sociolectos o etnolectos que se desprenden de todo lo que son las lenguas, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, chicas? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguras? Inés, ¿alguna duda?
A ver si me escucha Inés. Ok. Rubí, ¿dudas? Ninguna, profe. Jaylee, ¿tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Cari, No, profe. Tania, Lupita, ninguna. No, Irene, profe. No, profe. Ceci, ok. Bien, a los demás creo que si están Aline, Dulce, espero que no tengamos dudas. Creo que no, ¿verdad? Bien, bien chicas. Bueno, entonces su trabajo para entregar la próxima semana queda hasta estos temas, ¿sale? Hasta aquí es donde viene. ¿Sí, chicas? Bien, pues me dio gusto atenderlas, ya vamos a cerrar la sesión. ¿Nos va a mandar esa información al ratito, Sí, licenciado? chicas, de una vez les comento, recuerden que tenemos que convertir pues la grabación de la clase a video, entonces esto se lleva a otro proceso en lo que lo subo a internet, ¿verdad? A YouTube, esperemos que no me cueste tanto por la cantidad de información que es obviamente el tiempo. Tal vez los enlaces al video de clase no se los haga llegar hoy porque no sé cuánto me tarde, pero en cuanto estén los voy subiendo, pero la información sí se las mando más tarde, por favor, ¿sí? Sí, Sí, no gracias. importa, la información esto es lo importante. Ok, chicas, entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿les parece? Sí. Así que pueden ir de rapidín al baño o por el cafecito. Ahorita nos vemos.